purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Quiero comenzar mostrándoles dos videos básicos, donde quiero que vean el método que se utiliza, los equipos y los medios de cultivo. ¿Qué tal? ¿Los conocen? ¿Los identifican? ¿Saben para qué sirven? Si no, les voy a explicar. Eso es lo que ustedes van a ganar en este módulo 3 de microbiología. Bienvenidos. Espero les agrade y les guste mucho y sobre todo que aprendan.
Los videos que acaban de ver nos van a introducir a los métodos analíticos. ¿Para qué? Para el recuento de microorganismos. Aquí existen dos principales. Uno, la filtración por membrana y dos, el recuento en placa. El recuento en placa está dividido en dos, siempre en profundidad y en superficie. Pero ¿cómo hacemos la elección del método analítico? Se basa en factores tales como la naturaleza del producto y el límite de microorganismos requeridos por la especificación. El método seleccionado debe permitir el análisis de un tamaño de muestra suficiente para juzgar el cumplimiento con la especificación según la industria. Empezaremos con el recuento en placa. En muchos casos nos interesa contar solo las células vivas y con este fin se han desarrollado métodos de recuento de células viables. Recordemos que una célula viable es la que es capaz de dividirse y dar lugar a una descendencia. Y el método para realizar una determinación de células viables se basa en contar el número de células de una muestra que es capaz de formar colonias sobre un medio de cultivo sólido adecuado. Entendido el concepto de recuento en placa, ¿cómo haremos esto en el laboratorio? Iniciamos en condiciones asépticas bajo una cabina de flujo laminar. Realizamos una dilución 1:10, pesando mínimo 1 gramo de producto y normalmente se utiliza 10 gramos. Después, adicionamos el diluyente específico. Normalmente, si utilizamos 10 gramos de muestra, utilizamos 90 de diluyente. Realizamos la homogenización de la muestra, hasta que ésta garantice que está totalmente homogénea en el medio dilutor. Para la técnica en profundidad, cogemos con una pipeta estéril o punta estéril 1 mililitro de la muestra y la adicionamos en una caja de Petri vacía. Esto se realiza por duplicado. Para el método en superficie ya tenemos el medio de cultivo sólido en la caja de Petri y adicionaremos normalmente 0.1 mililitros de la muestra diluida, la cual se extiende sobre la superficie del agar utilizando un asa estéril de extensión. En contraste, volvemos al método de profundidad. Una vez el mililitro está en la caja de Petri, vamos a asegurarnos que el medio fundido está a no más de 45 grados para ser agregado sobre la caja de Petri con la muestra. Realizaremos movimientos circulares de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, garantizando que la muestra y el medio quedan totalmente homogenizados. Una vez el medio se solidifica, vamos a hacer la incubación a la temperatura específica por el tiempo determinado según la norma o el método analítico. Transcurrido este tiempo, realizaremos la lectura de las cajas, donde se encuentran colonias. Utilizaremos el contador de colonias para ser identificadas y analizadas. Los dos métodos señalados anteriormente, es importante que el número de colonias que aparezca en la placa no sea demasiado grande, pues algunas colonias se podrían fusionar dando estimaciones erróneas. También es importante que el número de colonias no sea demasiado bajo, para que el cálculo sea estadísticamente significativo. En la práctica, el número de colonias por placa debe oscilar entre 30 y 300 unidades formadoras de colonia. Por eso, para obtener el número apropiado de colonias, casi siempre se diluye la muestra. En la mayoría de los casos se realizan diluciones seriadas en base de 10, para alcanzar la dilución deseada, como lo muestra la fotografía. Ahora vamos a hablar de la filtración por membrana. El principio del método es filtrar una porción de la muestra a analizar, normalmente no menos de 100 mililitros, a través de un filtro de membrana, que retendrá los microorganismos presentes en la muestra. Esta será situada en un medio de cultivo determinado, donde se permitirá la recuperación y el crecimiento de los microorganismos viables sobre la superficie de la membrana. Es importante resaltar que los filtros de membrana no deben tener un tamaño nominal de poro no mayor a 45 micras. Y debemos utilizar nitrato de celulosa para soluciones acuosas, oleosas y de bajo contenido alcohólico. Por el contrario, debemos utilizar membranas de acetato de celulosa para soluciones con alto contenido alcohólico. De esta forma podemos garantizar la eficacia de retención y de recuperación de los microorganismos presentes en la muestra. Ahora vamos a pasar a la parte del laboratorio. Vamos a iniciar alistando el equipo de filtración. Vamos a tener un manifold, los embudos de filtración, la bomba de vacío y el dispensador de membranas. Claro, todo lo vamos a hacer bajo cabina de flujo laminar, donde vamos a hacer la ubicación de la membrana en los embudos de filtración o unidades de filtración. Podemos utilizar estériles donde ubicaremos la membrana en el centro o también tenemos la opción de unidades de filtración Z-Family que ya vienen con la membrana incorporada y son listos para usar, evitando todos los procesos de lavado, esterilización y desinfección.
Después, proseguimos a la filtración de la muestra. Una vez se garantiza que toda la muestra ha sido filtrada, vamos a retirar la membrana y la vamos a transferir al medio de cultivo específico, para ser transferidas a incubación por una temperatura y un tiempo determinado. Una vez transcurrido este periodo, vamos a hacer la lectura de las colonias que están sobre la superficie de la membrana con ayuda del contador de colonias. Los métodos mencionados anteriormente, como recuento en placa y filtración por membrana, son métodos que nos sirven para cuantificar microorganismos mesófilos aerobios, hongos sin levaduras. También estos métodos podrían ser utilizados para la detección y cuantificación de microorganismos patógenos. Pero aquí es donde quiero mostrarles a ustedes cómo hacemos la identificación y detección de estos microorganismos patógenos en cuanto a su ausencia y su presencia dentro del laboratorio. Quiero mostrarles los siguientes pasos. Existen principalmente 4 etapas. La primera de ellas es el preenriquecimiento, seguida con un enriquecimiento selectivo, después su respectivo aislamiento y finalizamos con la identificación de microorganismos que han sido aislados. Vamos a empezar con el preenriquecimiento. Aquí, el objetivo de esta etapa es normalizar metabólicamente las células del microorganismo de interés, que se encuentran en determinada matriz para su perfecto desarrollo. Acá, todos los microorganismos compiten por los nutrientes, los microorganismos presentes en la muestra. Esta se realiza a partir de medios de cultivo no selectivos, tales como agua peptonada, caldo nutritivo, caldo lactosado, agua destilada estéril y con algunos adicionantes. Aquí en esta etapa es importante realizar una incubación a una temperatura determinada, normalmente nos lo dice la norma, y se usa normalmente 18 o 24 horas de incubación a esta temperatura. Una vez concluida la etapa de preenriquecimiento, pasamos a la etapa de enriquecimiento selectivo. En esta etapa, el objetivo es estimular y favorecer el crecimiento de los microorganismos de interés, inhibiendo el crecimiento de la flora acompañante, es decir, todos los otros microorganismos presentes en la muestra diferente al que queremos identificar, su ausencia y su presencia. ¿Cómo se hace esto? Utilizando medios de cultivo selectivos. Estos medios se caracterizan por contener compuestos, sustratos o sustancias que inhiben el crecimiento de la flora acompañante o competitiva. Y en cambio, tiene otras sustancias o compuestos que enriquecen y estimulan el crecimiento de los microorganismos de interés. Cabe resaltar que en esta etapa se hacen en medios selectivos líquidos y se inoculan con una porción del medio de cultivo de preenriquecimiento hablado previamente. Acá también se requiere un periodo de incubación a una temperatura determinada por un tiempo determinado según la norma y el microorganismo que estemos hablando. Ahora vamos a pasar al aislamiento en medio de agar selectivo. En esta etapa se tomará una alícuota del medio de enriquecimiento selectivo hablado previamente, la cual extenderemos o sembramos en el medio de cultivo. Esta etapa permite la diferenciación de colonias del microorganismo de interés de otras bacterias, que continúan sobreviviendo en la muestra. Esta diferenciación radica en la composición de los distintos medios que permiten el crecimiento de colonias, con aspectos característicos, como su color, su forma y algunas veces el entorno del color de la colonia, que genera gracias a los sustratos definidos que favorecen su crecimiento. Para aislar y diferenciar las colonias de los medios de cultivo, estos también contienen sustancias para controlar el crecimiento de los microorganismos no deseados. De esta forma, cada colonia en un medio específico tendrá una coloración y una forma en la cual podemos diferenciar su ausencia o su presencia. Una vez en el método anterior hemos identificado colonias presuntivas, es decir, colonias que contienen las características específicas del medio agar donde sembramos la colonia. Vamos a pasar al método de identificación. En esta etapa se diferencian los microorganismos por su actividad metabólica. La identificación o confirmación de las colonias presuntivas del microorganismo de interés son tomadas y sembradas en medios diferenciales, tales como TSI, triple azúcar hierro, o el agar LIA, que es lisina hierro, entre muchos más otros. O también se realizan en pruebas bioquímicas complementarias, como lo son la citocomoxidasa, la peroxidasa o la producción de indol utilizando el reactivo indol, entre muchas otras. Aquí también vale tener en cuenta que se debe hacer una identificación usando la coloración de Gram para identificar su morfología y reacción frente al Gram.
Por otra parte, y siendo una de las más importantes de la familia Merck, son los medios de cultivo granulados, los cuales marcan la diferencia en el mercado por su capacidad de recuperación, por su alta calidad y las ventajas para el operario quien hace la preparación de los medios de cultivo. Estamos con una amplia gama de referencias de medios de cultivo para la industria de alimentos, farmacéutica y cosmética y algunos clínicos, donde podemos identificar patógenos como Bacillus cereus, Campylobacter, Clostridium, E. coli, Enterobacter, Listeria y Listeria monocitógenas, Staphylococcus aureus, Salmonella, Legionella, Vibrio cólera, quien necesita una atmósfera de anaerobiosis o microanaerobiosis según lo que busquemos. Y aquí también tenemos reactivos para generar esta atmósfera de anaerobiosis, que es ausencia de aire o una pequeña carga de oxígeno en el aire. Es importante destacar que dentro del portafolio PAF tenemos nuevas tendencias de diagnóstico, como métodos alternos. Estas salen del surgimiento de nuevas tecnologías y la tendencia global de las diferentes industrias por optimizar los procesos de vigilancia, reduciendo los tiempos de detección del agente patógeno y aumentando la especificidad y la sensibilidad de las técnicas. En general, estos métodos pueden ser inmunológicos o ensayos inmunológicos, como el single path. Por otra parte, tenemos la detección e identificación molecular para pruebas rápidas de patógenos en alimentos. Acá, el sistema DGS Assurance, sistema de detección genética, que utiliza los últimos avances de la tecnología molecular. En la preparación de muestras, utilizando para la separación inmunomagnética nuestra PIC-PEN. Y para el análisis de PCR con el termociclador Rotogen DGS, ahorrando tiempos en el tema de amplificación por corrida. También tenemos otros tipos de métodos que son rápidos y son automatizados, que nos ayudan a tener mejores resultados. Aquí, el Spiral Dilute, que es un equipo que nos va a ayudar a diluir y hacer las siembras por método automatizado, ayudándonos a ahorrar el 50% en consumibles y en tiempo. Tenemos un producto que está enfocado en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque para la liberación y venta de productos inyectables se requiere verificar la esterilidad de los mismos. Para ello, desempeñamos la prueba de esterilidad. Esta se puede realizar por filtración de membrana, como ya lo vimos, solo que en condiciones ambientales de análisis estériles. Aquí es donde entra un sistema rápido y automatizado, el sistema cerrado de filtración SteriTest, con el cual conseguimos los ensayos de esterilidad seguros. Estas son las bombas SteriTest Symbio. Se utilizan para ensayos de esterilidad por filtración bajo un método cerrado. Sus beneficios nos van a permitir eliminar al máximo el riesgo de falsos positivos y negativos, incrementando la exactitud y la precisión del método. Aparte, vamos a tener una filtración mucho más rápida, con control de tiempo y velocidad de contacto con la membrana. También vamos a tener medios listos para usar. Estos medios listos para usar nos van a evitar tiempo, validaciones de limpieza y desinfección, de preparación de medios y los equipos involucrados en ellos. Estos pueden ser el Simplate, el MC Media, entre muchos otros más. Adicional, también vamos a tener la detección por bioluminiscencia. Aquí entra el Milliflex Quantum. Es un equipo que nos va a ayudar a determinar en menor del tiempo posible los microorganismos presentes en todas las matrices filtrantes, desde un medio hasta un tercio del tiempo que gastamos normalmente. Pero tengamos en cuenta que todos los métodos mencionados son para análisis de muestras en las diferentes industrias, farmacéutica, cosmética, alimentos, de sistemas de agua, entre otros. También es muy importante que en los procesos de fabricación de estas industrias se haga un monitoreo ambiental. Este debe ser para ambientes, superficies de los equipos y los uniformes y de las manos de los operarios. Dependiendo de la industria, debemos hacer recuento de bacterias, hongos y levaduras para ambientes, recuento de bacterias, hongos y levaduras y coliformes como indicadores de contaminación fecal en los equipos y uniformes. Y en la mano de los operarios, debemos hacer recuento de bacterias, hongos y levaduras y normalmente de 2 patógenos, indicador de contaminación fecal, nuevamente coliformes y Staphylococcus aureus.
Estos muestreos ambientales nos van a garantizar que nuestros productos y procesos van a ser inocuos para el consumidor y que no tendremos pérdidas en dineros y tiempos de lotes perdidos por contaminación microbiana y que nuestros productos serán consumidos con tranquilidad y serán inocuos para nuestros consumidores. Ahora vamos a ver cada una de las técnicas que tenemos dentro del portafolio PAF para estos monitoreos. Para el monitoreo de ambientes controlados en las diferentes áreas, vamos a tener muestradores de aire con un muestreo activo. Acá tenemos el MAS100 NT para la industria farmacéutica y el MAS100 ECO para la industria de alimentos. También contamos con placas listas para usar para hacer un muestreo de aire por sedimentación. Estas son cajas de 90 por 15. Es importante aquí resaltar que nosotros tenemos un equipo de la familia MAS100 que permite hacer el muestreo microbiológico del aire comprimido, único en el mercado. Se llama MAS100 CG. Ahora vamos a ir con el monitoreo ambiental de superficies, de equipos y uniformes. Acá hay diferentes métodos listos para usar o para procesar dentro del laboratorio. Vamos a empezar con el listo para usar, que es Dip and Swab Tester. Estos son para muestreo de superficies, para mesófilos, hongos y levaduras y patógenos como coliformes. También tenemos las placas Roda con un diámetro de 55, es decir, aproximadamente 25 centímetros cúbicos. Este medio de cultivo tiene una forma convexa que permite el muestreo de la superficie con la cual se impacta. También vamos a tener los ICR Swabs, que nos va a garantizar la ausencia o presencia de microorganismos. Estos son más usados en la industria farmacéutica para áreas estériles. En la industria de alimentos, algunas cosméticas y farmacéuticas hacen control de alergenos. Para esto vamos a usar los flash de biocontrol, que nos permiten medir la presencia de alergenos en una superficie. De igual forma, tenemos el MVP ICOM, que es un instrumento que nos permite ver la presencia de ATP en las superficies, como un método de liberación rápida para las áreas que están limpias y desinfectadas. Ahora, para terminar el biomonitoreo ambiental, tenemos que también hacer control microbiológico de las manos o de los guantes de los operarios en proceso. Para ello, tenemos métodos que ya anteriormente los mencionamos. Los Dip and Swab Tester nos permiten hacer el muestreo por medio del hisopo para después determinar la presencia de mesófilos, hongos y coliformes. O el ICR Swabs, que nos permite en áreas estériles garantizar la ausencia de microorganismos que puedan contaminar nuestros productos. De otra forma, y el más comúnmente utilizado, son las placas listas para usar, que se hace un muestreo por impactación. Estas cajas deben ser de 90 por 15 y lo que se basa es en la impactación de los guantes o de las manos del operario sobre la superficie del agar. Bueno, así damos como concluido el módulo de microbiología básica con la parte 1, 2 y 3. Espero hubieran aprendido, hubiera sido su interés y lo más importante, puedan implementarlo con nuestros clientes internos y externos. Muchísimas gracias.